Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, gracias por acompañarnos. Bueno, ustedes ya han escuchado el análisis, la opinión del maestro Nelson Vargas sobre el tema presupuestal, también el apoyo económico a los jóvenes deportistas, a este escenario tan preocupante que hoy vive el país. Han escuchado la opinión del doctor Manuel Lavariega sobre el tema de la salud, el tema de la disminución de los recursos del presupuesto a las vacunas y el contexto que pues no ofrece ninguna garantía de calidad ni de servicio a los mexicanos del sector salud. Ha escuchado la opinión del doctor Marco Antonio Baños con respecto a la reforma político-electoral, las implicaciones que esto podría representar. Pero hemos llegado a un punto medular de esta mesa de análisis. Entramos a un contexto en donde una voz autorizada, un auténtico líder político, un hombre que su trayectoria profesional, que su experiencia personal lo avalan, un hombre que su análisis y su opinión pesan a nivel nacional. Y sí, estoy hablando precisamente del arquitecto Adrián Alanís Quiñones, un hombre que sin lugar a dudas me honra con su amistad y su confianza y que pues obviamente nos obsequia unos minutos de su agenda saturada para Contrastando las Noticias. ¿Cómo es, arquitecto? Qué gusto saludarlo, señor. Julio, me da muchísimo gusto saludar a mi gran amigo, el doctor Julio Jiménez Martínez, y que me invite y tenga la confianza de poderme dar un espacio dentro de todo lo que él tiene, grandes personalidades. Muchas gracias por hacerme este honor y por esta generosidad. Muchas gracias, Julio, y a todo tu auditorio también. Muy buenas tardes. Al contrario, arquitecto, pues es para nosotros un gusto y un privilegio contar con un hombre como usted, con un hombre, reitero, con el prestigio, un hombre de honor, un hombre congruente, un hombre que ha hecho de la política un escenario serio, profesional y comprometido con la ciudadanía. Arquitecto, sin lugar a dudas, usted nos podría explicar qué está pasando con la política nacional, qué está pasando con México, qué está pasando con esta reforma político-electoral con la que amenaza el gobierno, pues prácticamente desaparecer al árbitro electoral, desaparecer organismos constitucionales autónomos como el INE. ¿Qué le pasará a este país sin un árbitro autónomo, sin un árbitro independiente, arquitecto? Mira, Julio, yo te podría decir, hay un libro que escribió hace más de 70 años la gran escritora, esposa del presidente Roosevelt, Eleanor Roosevelt, que se llamó precisamente La moral, base de la democracia. Entonces, cuando no hay moral, realmente existen problemas en todas partes. Podemos verlo como lo estamos viendo ahorita en lo que se refiere a sindicatos, organizaciones sociales que llegan a la Cámara de Diputados, que toman por asalto por la situación de que no están conformes con un presupuesto porque no es un presupuesto democrático. Y donde vemos cómo en determinadas acciones 23 órganos autónomos han sido prácticamente diluidos en lo que es materia presupuestal, porque tienden a prácticamente desaparecer. Como es el caso también de estas reformas al Instituto Nacional Electoral, en donde lamentablemente, y te lo digo yo desde aquí, desde Durango, donde acá en Durango nos interesa mucho lo que es nuestro Instituto Estatal de Participación Ciudadana, lo que es nuestro propio tribunal electoral que tenemos aquí en el estado de Durango, y que la reforma hace que tendan a desaparecer o los desaparece de un plumazo. Esto realmente no se está viendo con buenos ojos. En lo personal, como presidente yo de una agrupación política nacional que se llama Arquitectos Unidos por México, el próximo viernes tengo una convocatoria precisamente para un ciclo de conferencias
porque una de las responsabilidades que tenemos nosotros también es que las personas, los ciudadanos, la gente común y corriente esté bien informada, o sea, que haya una opinión pública bien informada, como tú lo haces a través de tus programas, a través de tus Gracias. noticieros, a través de tus entrevistas. Entonces, he invitado para este viernes, que lo vamos a llevar a cabo aquí en Durango, un ciclo de conferencias donde va a estar el consejero del Tribunal Electoral, Javier Mier, el consejero del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, David Arámbula Quiñones, donde va a estar también Óscar Quiñones, que es un destacado consejero del sistema local anticorrupción. O sea, son temas que implican que en determinado momento exista una opinión de la ciudadanía que esté más informada. Y nosotros como agrupación política nacional, aunque no tenemos recursos del Instituto Nacional Electoral, lo estamos defendiendo. Aunque nos exigen y nos piden anualmente que estemos informando sobre lo que es la capacitación que debemos dar y la opinión que debemos de estar dando constante y permanentemente, y nuestros informes inclusive económicos que tenemos que darlos anualmente al Instituto Nacional Electoral y que se los dan a los partidos políticos en lugar de darse un porcentaje que era muy pequeño, era más o menos el 2% de lo que es una bolsa que tendría que ser repartible para todas las agrupaciones políticas nacionales, que ahorita ya nada más somos como 70 y tantas, pero que llegamos a ser más de 100, y que en Claro. ese momento nos quedaban muy pocos recursos, pero que de ahí salía para la capacitación, de ahí salía para que podamos nosotros tener y podamos construir prácticamente una ciudadanía más informada. O sea, hay que construir ciudadanía en este país, hay que seguir buscando siempre la democracia. Las democracias y los institutos y los órganos autónomos y todo lo que se ha hecho durante estos últimos 25 años no son algo que sean perfectos, porque no hay nada perfecto. Los que tenemos fe y todo decimos que lo único perfecto que hay es Dios. Entonces Claro. todos los humanos no somos perfectibles y nuestros órganos, constituciones, leyes, normas que nos rigen, todas son perfectibles. Cuando dicen, por ejemplo, que la Constitución está muy parchada, no, lo que sucede es que se ha estado actualizando. Había penas de muerte para los parricidas. Bueno, en ese entonces, pues era lo que los valores morales de aquel entonces, aquel hijo que mataba a su padre, pues bueno, era en ese momento castigado con la muerte. Después, posteriormente, cuando entramos a otros lados, como es el Consejo de Europa y su Asamblea Parlamentaria, a través del Senado y a través del Congreso de la Unión, después de que hubo una alternancia sin violencia en el año 2000 y que fuimos en ese momento calificados precisamente por la Unión Europea y por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, se nos dio la oportunidad para ingresar como observadores permanentes y lo primero que nos pidieron fue que quitáramos la pena de muerte en el Código Militar y sobre todo en el caso de la Constitución, cosa que hicimos como legisladores. Entonces, ahora que queremos tener una regresión o que pretenden alguien y sobre todo en el caso del Ejecutivo, tener una regresión a que volvamos a que desde el poder se elijan, se manejen y todo lo que es los procesos electorales y se centralicen y que ya no tenga una descentralización en los estados, pues los que vivimos en estados, como es el caso de un servidor en Durango, pues sí nos afecta y nos afecta de una manera muy considerable. ¿Por qué? Porque el ciudadano cada día cree más en sus instituciones, no porque sean perfectas, vuelvo a reiterarlo, sino porque en determinado momento antes se manejaban desde el poder y esta reforma se pretende manejar desde el poder. Entonces, es lógico que el ambiente se ha enrarecido precisamente por la situación que prevalece tanto en el Congreso, tanto lo que está sucediendo por parte del secretario de Gobernación, que antes el propio secretario de Gobernación, en lo personal lo conozco de hace muchos años, desde que viví en Tabasco, y en ese momento yo lo veía más prudente como diputado federal, después como senador de la República, me tocó todavía tratarlo como gobernador electo, y ahora cuando entra de secretario de Gobernación, vemos
que empieza como un gran negociador, como un hombre que escucha y de repente cambia considerablemente y se vuelve agresivo, peleonero, se baja a niveles prácticamente corrientes, empieza a decir que la gente del sur y del sureste es más inteligente que el norte. Bueno, cada individuo puede tener su inteligencia y puede ser efectivamente hombres como de grandes hombres que ha habido en el sur de este país, en Oaxaca, como Benito Juárez, por supuesto que no sabía leer y escribir de niño Claro, y no sabía hablar español, y por supuesto que es un brillante indígena y que todos debemos de ser orgullosos de nuestras raíces indígenas, pero no podemos en determinado momento catalogar a que los del norte son tontos, son bárbaros, y que los del sur son en determinado momento tales y tales cosas. Esas son barbaridades que ya no deben de existir, y menos de un secretario de gobernación. Si el presidente de la República no tiene la capacidad de fomentar la unidad, no tiene la capacidad de pedirle a los mexicanos unión, no tiene la capacidad para que en ese momento no existan grupos y grupúsculos, sino al revés, le esté echando siempre leña al fuego, le eche gasolina al fuego y empiece a contrariar y pelearse con la comunidad judía, con los jesuitas, con los católicos, con los médicos, con los abogados, con los ingenieros, con los arquitectos, con la Universidad Nacional Autónoma de México, con claro, todos los órganos autónomos, bueno, con todos, menos con los chairos, menos, como él dice, entre más ignorantes, más votos tengo. Y eso es pues sí, lo que le interesa, tener un pueblo de ignorantes que en ese momento puedan dar la mano para hacerles un cheque y que en ese momento sirvan para ir a votar, y que en ese momento también utilicen a una institución prestigiada y prestigiosa como es el Ejército Nacional para que se presten también a ser albañiles, a ser ahora ingenieros aeronáuticos, a hacer una serie de cosas que en determinado momento no sabemos en qué vaya a suceder esto, y simplemente para tenerlos a un lado, cuando él claro. mismo decía que no debían de estar en las calles y debían estar en los cuarteles, y que lamentablemente eso es el preámbulo de lo que todas las dictaduras y todos lo que son estructuras izquierdosas siempre quieren tener de compinches o de No, compadres a la sí, gente del ejército. Lamentablemente, esa es mi total. opinión, mi querido Julio, y muchas gracias por darme esta oportunidad. Arquitecto, como siempre, contundente, pues obviamente un análisis claro, una explicación sin lugar a dudas, sin rodeos, sin filias ni fobias, objetivo, profesional y sobre todo con la autoridad moral que usted lo caracteriza. El Muchas arquitecto gracias. Adrián Alanís Quiñones, aquí en Contrastando Ideas, a quien le mandamos un fuerte abrazo y como siempre le agradecemos su valiosa colaboración. Muchas gracias, arquitecto. Muy buenas noches. Gracias, Julio. Buenas Gracias. noches.